fue la corrupción, el bandidaje oficial. Entonces, tenemos que erradicar por completo la corrupción y lo estamos logrando. Y como también lo decía aquí Santiago, de manera muy acertada, lo principal es que haya voluntad política. Eso es lo principal. No creían los especialistas en eso. Y era además toda una simulación. El hacer seminarios sobre la corrupción, esto recientemente, organismos de la sociedad civil para combatir la corrupción, la Subprocuraduría o Fiscalía Anticorrupción, al tiempo que no era delito grave la corrupción. Es que es de veras increíble que en 25 años no se haya considerado delito grave la corrupción. ¿Y ustedes creen que fue de casualidad? Pues no, ajustaron el marco legal para no tener ningún problema. Yo recuerdo que las primeras reformas que se propusieron para el sector energético, se establecía que los altos funcionarios públicos iban a contar con recursos para pagar fianzas en caso de que cometieran delitos, en caso de que cayeran en actos de corrupción. Se contemplaba en la ley que con dinero público se les podía pagar las fianzas. Esas eran las reformas a la Constitución, a las leyes en el periodo neoliberal. Entonces, sí es importante la voluntad política y lo que se ha hecho hay que reconocerle al Poder Legislativo la reforma para que la corrupción sea delito grave, reconocerle al Poder Judicial el esfuerzo que está haciendo para no permitir la corrupción de jueces, de magistrados, de ministros. ¿Cuándo se había visto que un ministro fuese separado por acusaciones de presuntos malos manejos financieros, económicos o por posibles hechos de corrupción? Entonces, sí, se está avanzando en esta materia, es importantísimo. Les puedo comentar, ayer teníamos un ahorro en cuanto a disminución de la deuda pública de 230,000 millones de pesos. 230,000 millones de pesos. O sea que con eso podemos tener asegurado el financiamiento
para el año próximo del aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, del proyecto del Istmo, de la creación de las sucursales que necesitamos, del Banco de Bienestar, para que la gente pueda cobrar sus apoyos, recibir sus beneficios sin tener que trasladarse 3 horas a una sucursal bancaria. Vamos a poder tener para financiar el sistema de Internet para todos. Esto se debe en mucho a que no se ha permitido la corrupción y que ha habido austeridad republicana. Entonces, la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, hay que acabarla porque de esa manera se puede financiar el desarrollo del país. Y eso es lo que estamos demostrando. Bueno, ¿van a seguir preguntando a Santiago? Sí, buenos días. Yo le quiero preguntar nada más en el caso de García Luna, si ya se hizo la investigación de cuánto tiene en sus cuentas. Decían que habían pedido información a diversas entidades financieras, si ya se sabe de cuánto es el monto total de sus cuentas y cuánto estaría congelado, si hay alguna vinculación con el exministro Eduardo Medina Mora y si las cuentas de Medina Mora siguen congeladas o ya están descongeladas. Los dos se encuentran en la lista de personas bloqueadas. Esto implica que la posición de la Unidad de Inteligencia Financiera es que hay actividades presuntamente ilícitas de ambos. Por ello, se han presentado las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Respecto a los montos totales, estamos todavía en espera de información por parte de Panamá y de Estados Unidos para poder tener los montos totales de la información, y sí se ha solicitado a Estados Unidos que nos apoyen para poder tener esos datos que puedan servir tanto en la investigación en México como en la propia investigación en Estados Unidos. ¿Hay vinculación en el caso de García Luna con Medina Mora? En los casos que han denunciado, no, aunque hay todavía una línea de investigación relacionada con el inicio del sexenio de 2006 a 2012, en donde tenían un vínculo más cercano. Recordemos que los dos formaban parte de entonces Gabinete de Seguridad. Y preguntarle también si ya se hizo la investigación de las cuentas de Joaquín El Chapo Guzmán. Decían que iban a detectar a ver cuánto había en efecto cuentas relacionadas con él para que el gobierno mexicano las pudiera reclamar. Por instrucción del Gabinete de Seguridad se ha solicitado la información a Estados Unidos, al Departamento de Tesoro, respecto a los montos de Joaquín El Chapo Guzmán. Hay que recordar que en Estados Unidos se han desarrollado una serie de juicios en donde ya se extinguió el dominio de los bienes relacionados con el cártel de Sinaloa. Respecto al caso de México, hemos presentado ya una serie de denuncias y se incorporó a la lista de personas bloqueadas a 330 personas físicas y morales, con información de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues vinculados con el cártel de Sinaloa, para efectos de que esos recursos no sigan moviéndose en el sistema financiero. Estamos preparando otro, acuerdo global de bloqueo para el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, Gracias, buen día. Dalila Escobar, de corresponsal de Tiempo.tv. Preguntarle precisamente del tema de Coahuila. ¿Qué información tiene respecto al caso de exgobernadores? Sabemos de la extradición de Jorge Torres, un exgobernador de Coahuila que está siendo investigado en Estados Unidos por asociación delictuosa, entre otros delitos, pero también sabemos de exgobernadores que incluso se han estado moviendo en diferentes cargos, tanto en el Congreso, en el Poder Legislativo, como también en partidos políticos, legisladores. Preguntarle qué información tiene al respecto y cómo ha observado en diferentes casos de estas personas que saben que cometieron delitos o que, están siendo investigados más bien, y que se han movido en diferentes arenas, pues justo para conservar en todo caso el fuero. Bueno, creo que la posición del presidente ha sido muy clara respecto al fuero. La inmunidad constitucional tuvo, creo que un sentido histórico
que realmente hoy en día tenemos que preguntarnos si realmente es necesario, precisamente por estos excesos que han sido utilizados para proteger a personas de la actuación de la justicia. Respecto al particular caso de Coahuila, trabajamos muy bien con el actual gobernador en temas vinculados con el ataque a grupos delincuenciales, estructuras financieras de grupos delincuenciales que se mueven en varios municipios del estado de Coahuila. Respecto a los anteriores gobernadores, pues no puedo dar datos por el deber de sigilo. Pero sí están investigando en ese sentido a exgobernadores, a lo mejor no nada más de Coahuila, sino en general también. Sí, en general a varios exgobernadores en razón de propias solicitudes de información que nos ha pedido la Fiscalía General de la República o de temas relacionados con Secretaría de Función Pública, con fiscalías locales, incluyendo pues nuestra propia base de datos a través del modelo proactivo que hace un momento mencioné, ¿no? Sí, por favor. Hola, mucho gusto. Paulina Manzano, del Observatorio de Información y Medios. Yo quisiera comentarle que nosotros estamos buscando, de acuerdo ahora a lo que usted acaba de comentar de los medios de comunicación contratados por los consejos de promoción, que es muy importante que empecemos a tomar cartas en el asunto sobre la democratización de los recursos públicos que le llegan a los medios de comunicación, cómo buscar que las acciones ACRA y que los indicadores y las competencias por resultados también sean parte de toda esta situación de cómo redistribuir todos esos recursos hacia los medios de información para cumplir con el derecho a la información, en especial puesto que hay medios de comunicación, por ejemplo aquí los de la Ciudad de México, que este año acumularon 11,000 publicaciones o reproducciones de violencia, o como por ejemplo un medio de Quintana Roo, por ejemplo, que este año acumuló 32,000 reproducciones de violencia. Entonces, ¿cómo hacer para que estos medios de comunicación, que algunas veces hasta una misma foto la reproducen 3 veces, pues sean verdaderamente, calificados de modo a que todos los otros medios de comunicación que verdaderamente sí cumplen con el derecho a la información, pues puedan llegar para beneficiarse por la promoción, por los recursos públicos de publicidad oficial y que sea medible? Yo creo que eso lo tendría que responder Jesús Ramírez más que yo. Lo único que podría decir sobre eso es que la política del presidente es muy clara, absoluto respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información pública, y creo que también es muy clara en que el sexenio anterior se erogaron 60,000 millones de pesos por motivo de comunicación social de Presidencia de la República, y que hoy la política es absolutamente la opuesta. Estamos de acuerdo, sin embargo, a pesar de que se fue ese dinero por ahí, tendríamos que averiguar ese dinero con cuántos millones de mexicanos, con de 130 millones que somos, alcanzaron o lograron ese derecho a la información, y cómo hacer para que estas conferencias le lleguen a los 130 millones de mexicanos, incluyendo también a todos los medios de comunicación, ¿no? que ayuden a lograr esa cifra, ¿no? Sería muy importante. Sí, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, presidente. A un año de entrar en acción de la Unidad de Inteligencia Financiera, soy Marco Antonio Vera del diario Bajo Palabra. ¿Cuál es el total o el conteo del corte de caja de dinero que se ha acumulado? Y si me puede dar la cantidad exacta. ¿Y cuáles han sido los rubros a los que han sido dirigidos? Porque usted en días recientes dijo que el dinero confiscado no iba a parar a los bancos, porque prueba de ello que había parado en los bancos y nunca se había sabido cuál ha sido el paradero del mismo. Es la primera pregunta, por favor. Los montos totales hasta este momento, esto se mueve en razón de que se incremente el número de acuerdos de personas bloqueadas o que promueven juicios de amparo en donde se liberan recursos. Pero en este momento son 5,023 millones de pesos, 624,820.47. Y dólares son 52 millones de dólares, 204,346.93. Digamos, esos son los montos que hasta este momento se tienen congelados. En este momento, de acuerdo con nuestro marco normativo, el dinero permanece en los bancos. Sin embargo, la iniciativa que está en la Cámara de Senadores en este momento discutiéndose parte de la premisa de que el dinero no reclamado pueda irse al instituto para devolver al pueblo lo robado. Y a partir de ahí, este instituto pues determinaría a dónde se irían los recursos. Y una segunda pregunta, si me lo permite. Yo no tengo nada en contra de ningún reportero, mucho menos de los medios. Sin embargo, quisiera saber específicamente con Carlos Loret de Mola,
que en el 2015 creó una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas para comprar un departamento en Miami. Yo quisiera saber si hay una investigación con respecto a ello, porque se dice mucho en las redes, pero usted como autoridad seguramente ha de tener datos más precisos. Sí, no tenía ningún dato hasta este momento que usted lo acaba de comentar. Sí, Nancy. Gracias, profesor. Bueno, son muchos temas. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Pero si me permite, a mí me interesa muchísimo el caso de los ministros, los magistrados. Usted citó aquí en la lámina los abogados y yo agregaría los notarios. Es espeluznante los casos que nos están llegando, profesor, de fraudes contra los mexicanos, despojos. Y bueno, nos han hecho llegar información, hay hasta falsificación de cédulas profesionales. Aquí tengo un reporte que nos hicieron llegar. Aquí también intervienen los gobernadores, ¿no? A través de los notarios. Es un enriquecimiento ilícito a todas luces. Entonces, sí me gustaría saber su opinión acerca de esto. ¿Y cuál es la coordinación con la judicatura? Si es suficiente la actual estructura que se tiene o se piensa reforzar. ¿Y qué acuerdo se ha entablado con estas barras de abogados? En alguna pregunta que le hice al presidente a principios de año, con la barra de abogados y las barras de notario, no hemos tenido oportunidad de platicar con la secretaria Sánchez Cordero, presidente. Entonces, sí tengo aquí el informe, son peritos que incluso se publican en el diario oficial y son falsas sus cédulas. ¿Qué información nos tiene al respecto, profesor? Gracias. Hemos presentado hasta este momento 7 denuncias ante la Fiscalía General de la República por temas relacionados con magistrados y jueces federales, vinculados presuntamente con actos de corrupción política o enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, se han presentado ya denuncias en contra de 4 juzgadores en el estado de Jalisco y otros 4 en el estado de Coahuila, relacionados con una actividad de adjudicación de bienes inmuebles provenientes del Infonavit. Nos pareció particularmente extraño la metodología y el hecho de que en algunos casos inclusive jueces locales en Coahuila estuvieran rematando bienes inmuebles de otras entidades federativas. Esto ya se encuentra denunciado en proceso de investigación, trabajando también coordinado con lo que se decía hace un momento con el gobierno del estado de Coahuila y el gobierno del estado de Jalisco. Respecto conceptualmente es muy importante el hecho de entender que los grupos delincuenciales surgen en contextos territoriales y por tanto el combate a la corrupción política es un mecanismo para poder combatir a los grupos delincuenciales, pero también el combate a la corrupción dentro de los poderes judiciales y los ministerios públicos. Nuestra postura ha sido de coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal. Debo decir que en la anterior presidencia de la Suprema Corte de Justicia le llevé casos al presidente de la Suprema Corte que me parecían preocupantes y no se hizo nada, y que con el actual presidente Arturo Saldívar han caminado todos los casos de corrupción política que se han denunciado y tenemos un intercambio de información constante con el Consejo de la Judicatura Federal para efecto de que se integren los casos de responsabilidad disciplinaria de jueces, magistrados o funcionarios judiciales que hayan incurrido en un acto ilícito, porque finalmente el hecho de que haya corrupción en el Poder Judicial debilita una de las 3 estructuras fundamentales de cualquier Estado moderno. Y respecto a las barras de abogados, creemos que es importante el proceso de depuración y de control respecto a grupos de abogados que se encargan de generar estructuras, por ejemplo, fiscales o estructuras financieras en empresas fachada para poder desviar recursos, y también creemos que en muchos de los casos encontramos casos de testaferrato vinculados con abogados. Por supuesto, todos los casos, cumpliendo la instrucción del presidente, han llegado ante las autoridades competentes para que sean ellas y ellos los que sancionen en el caso de que se acrediten las imputaciones que estamos formulando. Bueno.